La descripción no coincide. Este hongo está genéticamente modificado. Mira. El descubrimiento de la estructura del ADN ocurrió hace solo 60 años y es notable cómo en esos pocos años en la historia de la humanidad han cambiado tantas cosas, no solamente en la medicina, sino en la industria. El hongo está acá. Estoy segura. En la industria farmacéutica, en la agricultura, con la producción de organismos genéticamente modificados, con la producción de vacunas. Tenés razón. Tenemos que hacer un análisis molecular para comparar su ADN. Con cualquier avance tecnológico, industrial o científico, también mucho depende de quién lo use, en qué contexto y quién se beneficie. Hay todavía grandes sectores de nuestro planeta que no pueden beneficiarse de estos avances, pero globalmente yo creo que sí, que el avance es espectacular. Inés es la primera de una serie de clones modificados genéticamente para dar leche con la hormona humana del crecimiento. Sí, leí la investigación. El problema es que tenemos una serie de vacas iguales, pero en periodo de gestación. Imaginen el riesgo si llega a haber un problema con Inés. Sí, si el primer espécimen tiene un problema de salud, puede afectar a toda la serie. Exacto. Bueno, me gustaría ayudar en la investigación. Encantada. Un clon esencialmente es un animal gemelo a otro, pero es un gemelo diferido. Es decir, se hace una copia que es genéticamente idéntica, pero digamos con el animal ya nacido. Ha habido una revolución, podría decirse, que es muy difícil imaginar que haya ocurrido en un tiempo tan corto. Por supuesto, gran parte de estos avances han sido beneficiosos para la humanidad. Nosotros tenemos una enorme cantidad de ADN en nuestro núcleo celular y también en el citoplasma de la célula, es decir, fuera del núcleo. Fuera del núcleo tenemos una suerte de usinas que van a generar energía que se llaman mitocondrias. En estas mitocondrias existe información genética, que es una información genética bastante económica, porque es un cromosoma muy chiquito. Cada mitocondria puede tener varios cromosomas mitocondriales, que tienen una serie de características. Se heredan por vía materna y, por otro lado, tienen una tasa de mutación bastante alta. La antropología biológica estudia los orígenes del ser humano y a través de, por ejemplo, el estudio de los linajes maternos, permite inferir un origen africano para todos, o sustancialmente africano para todos los humanos que habitamos hoy el planeta. Estamos todos ligados a través de ese ADN mitocondrial a un ancestro, digamos, común en África, una mujer o un grupo de mujeres que vivió en África hace unos 150, 200.000 años. Y nosotros, analizando
la ancestralidad de marcadores de herencia materna, ADN mitocondrial, y de herencia paterna, cromosoma masculino, pudimos ver ya hace mucho tiempo, en el año 2005, se publicó como una nota en un diario, cosa que fue parte de una entrevista que me hicieron y yo comenté esta historia, que era realmente muy interesante, que más del 50% de los argentinos tenemos componentes nativoamericanos. Llamaron de un juzgado por un derrumbe. Hay muertos. Pidieron el ADN de una nena que sobrevivió para establecer si sus padres se encuentran entre las víctimas. ¿Qué edad tiene? Y tendrá unos 5 años, pero no habla, está en shock. Necesitamos muestras de sangre y de tejidos para establecer el perfil del ADN. Empiecen a trabajar ustedes, por favor. Yo ahora vuelvo. Existe otro ADN en las células que se llama ADN mitocondrial, que está en una pequeña organela que sirve como fábrica de energía a las células, que es la mitocondria. La mitocondria tiene un ADN chiquitito que nos permite estudiar a su vez linajes maternos. Cuando uno mira ese ADN, lo que puede ver es el linaje materno del cual descienden todos los seres humanos. Tanto varones como mujeres tenemos mitocondrias y esas mitocondrias provienen del óvulo materno. Por lo tanto, cuando yo miro la mitocondria de mi hijo, voy a esperar que tenga mis mitocondrias y a su vez las de mi madre y a su vez las de mi abuela. Y uno se puede remontar mucho para atrás. Por eso que este tipo de marcadores no son solo útiles en filiaciones, sino en una rama, digamos, de la ciencia que se llama antropología biológica. ¿Cómo está la nena? Pudieron controlar la hemorragia, pero le subió la fiebre. Bueno, quizás el derrumbe le produjo una herida interna. No, los médicos ya descartaron esa posibilidad. No tienen un diagnóstico todavía. Les dije que podíamos ayudar. ¿Y de la familia qué se sabe? Mira, creo que lo dejé ahí arriba. En los documentos, los resultados. La mujer que aparece supuestamente es la madre. Es particularmente, digamos, interesante en el caso de un linaje paterno. Un señor que es abuelo de un niño va a compartir, digamos, si es el hijo varón, el intermedio entre ellos dos, el mismo cromosoma Y. O sea, un chiquito va a heredar el cromosoma Y de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo y así sucesivamente. A veces ocurren algunos cambios que son admisibles y en una relación padre-hijo no se admite, por ejemplo, más de una mutación o cambio en esas características genéticas. Nahuel, pensamos que a tu papá le pasaba algo más. ¿Algo como qué? Tenía una enfermedad. ¿Vos estarías dispuesto como hijo a darnos una muestra de tu sangre? Que determinó el cambio de interés, porque ya una vez aportado el primer informe, surgieron muchos casos que se nos enviaban para que nosotros los resolviéramos o tratáramos de aportar información identificatoria. El segundo gran caso fue AMIA. Como AMIA fue también de una complejidad notable y pudimos reconstruir numerosos restos cadavéricos en individuos. Y eso fue realmente muy, muy importante desde el punto de vista científico porque se pusieron en marcha marcadores que hasta ese momento nunca habían sido usados para una situación así. Posteriormente, hubo algunos casos así llamativos, como fue la investigación del soldado Carrasco, que determinó que desapareciera el servicio militar obligatorio. Además, la muerte de Yabrán, la identificación de los restos. Con
comparándolo con posibles parientes, sus hijos y su esposa. Posteriormente, el caso del APA, que fue también un caso muy interesante, en el cual, bueno, no solamente pudimos identificar algunas víctimas y correlacionarlos con los grupos familiares, sino que permitimos demostrar que se habían cometido algunos lamentables errores al momento de la devolución de los cuerpos. Tuvimos el caso del avión de Sol, que cayó en Río Negro, y la investigación de las chicas francesas que fueron asesinadas en Salta. La tecnología está muy fuertemente relacionada con la posibilidad de conocer. Posiblemente el ejemplo más fuerte sea en los últimos años las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, hacen que yo pueda estar en contacto con investigadores de cualquier lugar del mundo en segundos. Mandarles muestras de mi propio laboratorio, que ellos estén mirando desde su computadora lo que yo hago en mi laboratorio en tiempo real, incluso meter mano a las cosas que yo estoy haciendo. La velocidad, ¿no? La velocidad, la capacidad de almacenar información que tenemos hoy. Cálculos que había que hacer a mano hace 40 o 50 años y que hoy nos llevan 2 o 3 segundos. La capacidad de tener imágenes, que antes era imposible, y de transmitir esas imágenes a otros. Yo creo que la tecnología tal vez está bastante en la base de muchos de los cambios científicos que hubo en los últimos años. Yo diría, las tecnologías de la información y la comunicación, Internet, cambiaron el mundo. Nos mandaron una foto de la morgue para averiguar, ¿eh? ¿Por qué? Hago una cosa, te voy a reenviar el mail donde está la foto de la mujer. Si tenés dónde chequearlo... A ver. Fíjate porque te lo voy a mandar ahora mismo. Espera que lo estoy abriendo. Ahí me llega. Esta es la madre de la nena. Yo conozco a esta mujer. ¿De dónde? Espera, déjame buscar algo. Mira, es Milagros Alvarado. Desapareció hace algunos años. Fue un caso muy mediático. Cobre 0,7. Níquel 0,78. Hoy sabemos que las principales causas de infertilidad se comparten en proporciones casi idénticas entre ambos sexos, es decir, que alrededor de un 40% son causas masculinas, 40% causas femeninas y el 20% restantes mixtas o se comparten. Dentro de las causas femeninas hay 4 o 5 factores fundamentales, como es el factor uterino, que tiene que ver con la anatomía, el factor tuboperitoneal, que tiene que ver con la indemnidad de las trompas, que es donde naturalmente se produce la fecundación. Cantidad normal, pH en los parámetros normales. Espera. No. Espera. Perdón. En esta parte del reporte, ¿ves? Esta es la parte que te decía yo. O sea, yo creo que tiene que ver con la presencia de acrilamidas en sangre. Puede ser. El factor cervical, que tiene que ver con la compatibilidad y la migración espermática. Y el factor ovárico-endocrino, que tiene que ver con la capacidad que tiene el ovario para generar un óvulo potencialmente fecundable en cada ciclo, y las hormonas que comandan el eje reproductivo. En lo masculino, todo lo que tiene que ver con las alteraciones de
la cantidad y la movilidad de los espermatozoides. Pero ese nivel no es lo suficientemente alto. Está al límite. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en el mundo tan contaminado de hoy, esos valores en algunos lugares son normales. Sí, lo que pasa es que el único factor de intoxicación que sale de los estudios es ese. Sí, pero está bien en pensar en intoxicación. El tema sería profundizar con los metales pesados. Plomo, mercurio en sangre, cadmio. Ya se hicieron esos análisis. Ah, bueno, pero hay algo que está faltando ahí. Sobre todo teniendo en cuenta que el hospital está cerca de muchas fábricas. Una de las mujeres analizadas presenta cadmio, las otras no. Bueno, eso es algo para tener en cuenta. Quizás ese problema está en los hombres. Bueno, absolutamente que sí, que todos los factores ambientales influyen en la calidad de la función reproductiva. Es decir, tanto los factores físicos y químicos, las altas temperaturas, el humo del tabaco, los químicos, todo lo que tiene que ver con los fármacos utilizables fundamentalmente en las terapias contra el cáncer, tienen un impacto en la calidad reproductiva. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar el tóxico y ahí pedir una autorización al hospital para que pueda hacer una biopsia de riñón y de hígado, así que quédese tranquilo. ¿Usted hace cuánto tiempo que está trabajando acá? 10 años. 10 años. La fertilización asistida se divide en dos grandes capítulos. Las técnicas de baja complejidad y las de alta complejidad. Las de baja complejidad son aquellas que no requieren de un laboratorio especializado en embriología. Es una técnica que hoy se conoce como inseminación intrauterina. Las de alta complejidad son técnicas que sí requieren de un laboratorio de embriología, ya que la fertilización se produce en un medio artificial. ¿Ya tienen las biopsias de los pacientes? Secuenciación del genoma humano, es decir, que se hace extensible a secuenciar otros tipos de animales, nos permiten ya conocer en sumo detalle la constitución genética de un animal. Hoy por hoy toda reproducción es totalmente al azar, es decir, uno no sabe cuando se combinan las gametas masculina y femenina qué es lo que va a suceder. Por otro lado, si nosotros clonamos, obtenemos una copia idéntica del animal y por lo tanto nunca hay mejoramiento genético. Lo que nosotros pensamos que al poder clonar una gameta vamos a poder ver qué genes tiene y vamos a poder estudiar un gran número de genes. Ya hoy por hoy un número superior a 180 genes se puede hacer con relativa facilidad y poder predecir, digamos, el potencial futuro sin que ese animal haya nacido. Inés le pusiera. Inés. ¿Por qué? Y cariñosamente nos llamamos así. Te estaba buscando. Sí, acabo de llegar. Pienso que deben tener un problema genético. No, imposible. Al ser clonadas deben, no sé, haber pasado por docenas de controles. Sus antepasados lo deben conocer 5 generaciones. 8 en realidad. 8, ya ves, no pueden tener defectos genéticos. Bueno, veo que tienen todo controlado entonces. Los clones transgénicos animales son muy importantes de que se desarrollen porque ya está probado el concepto que con muy pocos animales uno puede proveer medicina para todo el mundo. Nosotros calculamos que con 15 animales se podrían cubrir las necesidades globales de hormona de crecimiento. ¿Terminaron con la vaca? Sí, Inés. Terminamos. Tiene costras en la nariz. Quizás es salmonelosis bovina. Los síntomas coinciden. Y habría que darle una mezcla de medicamentos y aumentar la hidratación. Podríamos probar. Yo tengo que volver al instituto. Vos quédate con Nahuel. Yo vuelvo con alguien de acá que me lleve. Hasta luego. Una segunda aplicación que consiste en crear, por ejemplo, cerdos que tengan capacidad de donar órganos para trasplante en humanos. Tenían razón. Ubicamos a los pastores. ¿Qué dijeron? Y todos tienen animales enfermos y con llagas en la lengua.
De todas formas, no entiendo cómo se contagió Inés, si la tenemos muy aislada. A nosotros nos llama la atención la cantidad de mosquitos que hay. Eso está así desde que se inundó el terreno vecino. Hay un virus que se contagia vía genes. Sí, se llama lengua azul. En las ovejas puede ser mortal. Sí, y si no las mata, lo que hace es arruinarles la lana, como dijo acá Irene. Finalmente, hay numerosas aplicaciones que tienen que ver con la producción animal, es decir, hay animales muy buenos que se mueren por un accidente y que son una pérdida irreparable. Nosotros ya estamos trabajando con este tipo de animales que son el mejor animal de todo el mundo y sufrió un accidente y se murió y es una pérdida irreparable. Y uno tiene células para poder clonarlo. Incluso hay alguna en particular que ya se ha extinguido y que se tiene células para clonar y que ya se están haciendo intentos para recuperarlas. La actividad humana produce un impacto directo en la biodiversidad marina en particular y en la biodiversidad en general. En el caso de la biodiversidad marina, el hombre genera cambios o produce impacto a través de distintas actividades, como puede ser la pesca, es decir, la extracción de proteínas provenientes del mar, el aporte de elementos que son de origen industrial y que terminan contaminando los distintos niveles de organismos que viven en los océanos. Yo sé que el pueblo vive de la pesca nada más, pero tienen que tener un poco de paciencia, ¿eh? ¿Qué pasa, muchachos? Che, loco, no está saliendo pescado. También me estoy ocupado, estoy trabajando para solucionarlo. Las especies invasoras son especies que por alguna razón son transportadas en forma accidental de un sitio a otro y en ese nuevo sitio en el que llegan resulta apto para su reproducción y su multiplicación. Es un rapana venosa. Este caracol se alimenta de moluscos, que es el principal alimento de distintas especies, las más comerciales, las más importantes. ¿Pero cómo llegó a la costa esto? No sé, seguramente de distintas maneras. Para mí, como polizón de algún barco comercial. Es lo más probable. Ahora sí, los pescadores no le va a ser nada fácil. Y terminan a veces afectando a todo el ecosistema en el cual fueron introducidas, comprometiendo incluso la biodiversidad nativa de ese lugar. Considero que es fundamental que los hallazgos de la ciencia se comuniquen al público en general y no solo eso, no solo los hallazgos que los científicos hacemos aquí en la Argentina, sino de qué manera nuestra preparación, nuestro conocimiento puede ayudar a que la población entienda ciertos aspectos de la ciencia que no se generan en nuestro país, pero que nos influyen a través de la tecnología, a través de la vida cotidiana. Sabemos que la infertilidad femenina es causada por muchas razones. La más común de ellas es el síndrome ovario poliquístico. Queremos saber si tu empresa estuvo haciendo investigaciones con bioplaguicidas. Específicamente con Beauveria baciana. Mucha seca. Estamos perdiendo todos los cultivos. Creo que la difusión y el tratar de que los científicos salgamos de nuestros laboratorios, de nuestras torres de marfil, de nuestras oficinas. Y dialoguemos con la sociedad y no para bajarles línea o decirles lo que deben hacer, sino como integrantes de la sociedad, como integrantes y como integrantes comprometidos con la sociedad, es realmente un deber, es un deber nuestro porque además la sociedad es la que a través de los impuestos y del presupuesto nacional nos paga nuestros sueldos y nos permite trabajar e investigar.